Mis padres me quitaron el dinero de mis primeros sueldos para invertir en el negocio familiar de mi tía. Pero cuando descubrí que lo usaron en tragos y viajes, les quité todo. Tiempo después vinieron suplicando por dinero. Les respondí que mi billetera solo era para la familia, y ellos solo eran basura. Nací y crecí en Texas, en un barrio donde las casas estaban pegadas, las ventanas siempre tenían persianas medio torcidas y los domingos olían a carne asada y a gasolina vieja. Mi familia era ese tipo de familia que se presenta como unidos pase lo que pase, pero que en realidad se unía nada más cuando había que exigir algo, cuando había que apretar a alguien hasta que cediera. Mi mamá repetía a cada rato que la sangre era sagrada, que la familia estaba primero, que afuera la gente es culera y te quiere joder, y lo decía con una seguridad que imponía. Mi papá, en cambio, tenía esa vibra de vendedor de humo que todo lo ve como oportunidad, así lo decía él, oportunidad, con la sonrisa ladeada y los ojos medio brillosos, como si el mundo le debiera un favor. La tía, supuestamente la emprendedora, era el póster de inspiración pegado en la sala, hablaban de su negocio de catering con una devoción que rozaba lo religioso. Como si ahí estuviera la puerta de salida hacia una vida sin preocupaciones ni cuentas vencidas. Conseguí mi primer trabajo serio en un restaurante de cadena, de esos que tienen paredes color ladrillo falso y música de fondo que nunca sabes si es country suave o pop para abuelas. Llegaba con mi uniforme todavía oliendo a suavizante barato, y me regresaba apestando a fritanga, a café recalentado y a trapo húmedo. Me daban turnos largos, entre semana por la tarde y fines de semana desde temprano, y yo le metía con ganas porque sentía que por fin estaba levantando algo que podía llamar mío. Aprendí a sonreír aunque me dolieran los pies, a leer a los clientes por el tono de voz, a no discutir con los que dejaban una miseria de propina y a agradecer en silencio cuando una mesa de camioneros me dejaba billetes doblados como si fueran talismanes. Cada vez que me tocaba contar propinas allá atrás, con las manos todavía húmedas, me daba un cosquilleo en el pecho. Era orgullo, pero también era miedo a que eso se acabara. Yo quería que durara. El primer cheque lo agarré con las dos manos como si fuera un animal chiquito, vivo, que podía escaparse. Lo miré largo rato en el estacionamiento, sentado en la cajuela de mi carrito viejo, y por un momento me imaginé comprándome unos tenis nuevos, o pagando un curso de algo. O metiendo ese dinero a una cuenta y no tocarlo jamás, dejarlo crecer como planta de sombra. Tenía planes, qué chingados, claro que tenía planes, a esa edad uno cree que con trabajo duro y 2 o 3 decisiones inteligentes ya la armó. Pero llegué a la casa y me recibieron con la charla. No hubo gritos ni regaños, nada de eso. Fue la charla, la de somos familia y todos ponemos de nuestra parte y la tía necesita un impulso porque ya viene la temporada fuerte. Mi mamá me dijo que yo era un buen hijo, que siempre había sido responsable, que no era como mis primos flojos. Mi papá remató con ese cuento de la oportunidad, que si sembramos ahora, cosechamos después. El lenguaje de la trampa siempre entra suavecito. Me pidieron el cheque como quien pide que le sostengas la puerta. Fue así de natural, así de cabrón. Me explicaron que no era regalarlo, que era una especie de inversión, una palabra que entonces me sonaba grande, seria, como de gente que lee documentos con letra chiquita. Según ellos, la tía estaba por cerrar un contrato con una iglesia que organizaba eventos grandes, que si compraba equipo bueno y hacía una campaña, ya no tendría que trabajar a deshoras ni vivir pidiendo favores. Yo me quedé callado, con ese miedo de defraudar, con la presión de ser el hijo que sí entiende cómo funciona la familia. Tragué saliva y dije que estaba bien, que lo hicieran, que yo confiaba. Ellos asintieron con cara solemne, como si acabáramos de firmar un pacto de sangre. Esa noche no pude dormir bien, me costaba desenredar la sensación de haber hecho lo correcto de la punzada de haber entregado algo que necesitaba. El segundo cheque lo pidieron antes de que yo lo cobrara. No fue petición, fue la continuidad natural del sacrificio. Mi mamá dijo que no basta con una sola semilla, que hacía falta abonar, palabras suyas, abonar, para que diera fruto. Mi papá se puso técnico de la vida y me habló de ciclos, de momentum, de no cortar el impulso. Yo asentí con la cabeza y dentro de mí se formó una rabia chiquita, un punto de fuego que todavía no sabía dónde acomodar.
A mí nadie me había dicho que el orgullo de tu primer trabajo venía con letra chiquita y asteriscos. En el restaurante, mientras llenaba vasos con hielo y pedía perdón por demoras que no eran mías, yo pensaba en la palabra inversión y me imaginaba a mi dinero cambiando de manos, volviéndose platos, manteles, anuncios. Me obligaba a creerlo, porque si no lo creía, entonces solo me estaban usando, y yo no quería ser el pendejo de la historia. En la casa todo giraba alrededor del plan de la tía. Si ponías atención, te dabas cuenta de que el plan era más una idea que un mapa, pero nadie quería admitirlo. Decían que había cotizaciones, que había llamados pendientes, que el siguiente fin de semana iban a asistir a una feria de proveedores, que el lunes hablaban con alguien del salón de eventos del vecindario de al lado. A mí me enseñaban fotos de banquetes que no eran nuestros, imágenes de internet que mi papá pasaba como inspiración, y yo me hacía el ciego. Con esa edad uno cree que la gente que te crió no se va a aprovechar, que no todos son así, que tu familia es distinta. Lo repites hasta que te lo crees. Y claro, lo dices con amor, no por pendejo, o al menos eso quieres pensar. Poco a poco mi vida empezó a dividirse en dos. Tenía la del restaurante, donde yo sí mandaba sobre mi cuerpo y mi tiempo, donde mi esfuerzo se convertía en billetes arrugados que olían a salsa barbacoa, y tenía la de la casa, donde cada logro mío era automáticamente nuestro. Mi mamá hablaba de mí como si yo fuera una extensión de su plan a largo plazo, me presentaba ante las tías como el hijo ejemplar que estaba metido de lleno en el negocio familiar. Yo apretaba los dientes porque ni siquiera sabía cuáles eran los números del negocio, ni las fechas, ni los nombres de los supuestos clientes, nada. Yo solo era la gasolina que mantenía prendido un carro que nunca vi moverse. Y aún así, cuando mi mamá me abrazaba en la cocina y me decía que estaba orgullosa, yo me quedaba quieto, medio niño todavía, esperando que ese orgullo fuera de verdad. El barrio, mientras tanto, seguía con su rutina de perros ladrando por cualquier cosa y carritos de paletas que pasaban tocando una campanita cansada. A mí me tocaba cruzar medio pueblo para llegar a los turnos de la mañana y me animaba a pensar que pronto, si la inversión funcionaba, podría trabajar menos y estudiar algo. Me veía a mí mismo entrando a clases en un colegio comunitario, llegando con una mochila nueva, pagando mis libros sin tener que rogarle a nadie. Me colgaba de esa imagen en los días en que los clientes se ponían necios o los gerentes me hablaban con ese tonito de te puedo reemplazar cuando quiera. La esperanza te vuelve obediente, ese es el veneno. Hubo un momento, ya entrado el verano, en que me di cuenta de que había empezado a mentir. No con maldad, sino para sobrevivir a la incomodidad. Cuando algún compañero del restaurante me preguntaba si valía la pena invertir en familia, yo decía que sí, que estaba chingón, que la tía iba viento en popa y que pronto me devolverían lo mío. Daba detalles inventados, fechas que me sacaba de la manga, nombres de supuestos eventos. Lo decía en voz alta y escuchaba el eco dentro de mí, como si hablara en un cuarto vacío. Porque en el fondo no sabía nada, y cada que pedía un recibo, cada que pedía una actualización concreta, mi papá me soltaba el rollo de que hay que confiar el proceso y mi mamá me salía con que no seas desconfiado. Eso lastima. Qué ironía, yo no podía pedir una pinche fecha sin que me acusaran de falta de fe. Para colmo, el éxito ajeno se volvió un espejo incómodo. Un amigo del restaurante ahorró lo suyo y se compró un carro mejor. Otra compañera pagó una clase de enfermería y a los pocos meses consiguió un trabajo con horarios más humanos. Yo, en cambio, seguía dejando mis cheques en la mesa del comedor, como si fuera un altar, y esperando que algo cambiara. Me dolía ver mis tenis gastándose, mi celular con la pantalla rota, mi ropa con manchas que no salían, y oír a mi mamá decir que ya casi, que en cualquier momento, que solo un empujoncito más. Ese empujoncito tenía mi nombre escrito, y yo lo daba, una y otra vez, porque la culpa es un anzuelo que te muerden en la infancia y te lo tragas entero. No quiero hacerme el santo ni la víctima perfecta. Claro que también me convenía la idea de que ellos supieran mejor, de que estuvieran al mando. Era más fácil culpar al destino que asumir que me estaban viendo la cara. Yo, que me creía más vivo que todos, estaba practicando el deporte nacional de mirar hacia otro lado. Me aferré a las palabras bonitas, a los discursos de domingo en la tarde,
a la promesa de que algún día la tía me devolvería el doble, el triple, o lo que fuera. Me repetía que así funciona en Estados Unidos, que la gente invierte y luego todo se acomoda, que hay riesgo, claro, pero que quien no arriesga no gana. Mira qué bonito suena cuando lo dices rápido. Una chingadera cuando lo miras de frente. Hubo señales, obvio que las hubo. Un par de fines de semana mi papá desapareció y cuando volvió traía una sonrisa estirada y olor a fiesta que te pega en la nariz. Mi mamá enseñaba fotos en el celular donde se veía el mar y decía que eran ideas para eventos en playa, como si eso tuviera sentido cuando ni siquiera teníamos clientes confirmados. Yo, con tal de no pelear, con tal de no abrir esa puerta que ya se estaba reventando de tanta presión, me hice el menso. Les creí por inercia, por costumbre, por miedo. Y cada vez que el estómago me daba un jalón, me decía que a lo mejor era estrés del trabajo, que estaba exagerando, que ver problemas en todo es la forma más rápida de quedarse solo. Esta no es una historia de iluminación instantánea ni de un héroe que se despierta de la nada y corta con todo. Es la historia de cómo te van vaciando de a poquito, con palabras dulces y manos suaves, hasta que un día te tocas las bolsas y ya no traes nada. La venganza, si llega, no sale del coraje puro, sale del cansancio de verte al espejo y no reconocerte, de entender que te traicionaron no porque no te quieran, sino porque les es cómodo. Y cuando por fin aceptas eso, el mundo se te aclara con una crueldad que asusta. Yo llegué ahí poco después, cuando encontré las pruebas que me tiraron la venda de un jalón. Pero antes de contar esa parte, había que dejar claro cómo se construye la mentira, ladrillo a ladrillo, caricia a caricia, hasta que te sientas a cenar con el enemigo sin saberlo, y brindas, y sonríes, y le llamas familia. Actualización 1. Pasaron unos meses y el verano se desparramó por el barrio como esa ola pegajosa que te deja la camiseta húmeda aunque no hagas nada. En el restaurante empezaban a caer más mesas porque todo mundo quiere aire acondicionado y cerveza fría, y yo llegaba a casa con el cerebro frito. Con ese cansancio que no es solo del cuerpo sino de la cabeza de estar sonriendo a desconocidos todo el día. En una de esas noches, mi papá había dejado las llaves tiradas en la mesa del comedor junto a un fajo de recibos mal doblados, una costumbre suya desde siempre, como si el papel fuera basura que otro tiene que recoger. Iba a moverlos para poner mi plato cuando vi el primero, una cuenta de un bar de hotel con nombre en inglés que no conocía, tragos con nombres pendejos. Una nota de agradecimiento del bartender y una propina que me picó en el ojo como si me hubieran aventado sal. No era un restaurante común ni un bar del barrio, el papel tenía ese papelito grueso que usan los lugares que se sienten importantes. Me quedé mudo, con el recibo pegado a los dedos, y sentí la primera sacudida seria en el estómago, esa que no es intuición sino confirmación. Hice lo que hace cualquiera cuando ya sospecha, busqué más. La gaveta del comedor era un pequeño cementerio de pruebas. Había pulseras de esas que te ponen en los resorts, con el plástico todavía oliente a bloqueador, boletos de avión que no estaban a nombre de la tía ni de ningún cliente, sino de mis papás. Itinerarios impresos con letras grandes que decían salida en tal fecha y regreso en tal otra. Y una postal medio cursi con una playa y una nota que decía que el clima había estado perfecto y que el buffet de mariscos era de no mames. Me ardieron las orejas cuando leí eso, porque justo ese fin de semana yo había pedido cubrir un turno extra para apoyar el negocio de la tía, palabras textuales de mi mamá. El mundo se me encogió a un pasillo de cocina, el metal sonaba más duro, el foco de la sala parecía más blanco, la casa olía a perfume barato y a traición vieja. No había ningún puto negocio, el negocio era yo. No dije nada esa noche. Me comí mi plato frente a la tele apagada y esperé a que mi papá saliera del baño para devolver la gaveta a su caos original. Me acosté con la cabeza llena de voces, mi mamá diciendo que la familia es primero, mi papá diciendo que hay que confiar el proceso, yo diciéndome a mí mismo que a lo mejor había una explicación lógica. Que tal vez habían ido por trabajo, que quizá el bar del hotel había sido una reunión con un cliente. Uno negocia con el autoengaño porque es menos doloroso que admitir que tu casa es una estafa. Dormí a ratos, con el aire acondicionado escupiendo aire tibio, repasando cada detalle que antes había ignorado, las ausencias de fin de semana, las fotos borrosas en el celular de mi mamá con el mar de fondo.
Las bolsas de tienda con ropa que no era de oferta, el mal humor de mi papá regresando con olor a alcohol fino, no al vodka feo de las fiestas del barrio, sino a trago caro, ese que huele a madera y a risas que uno no conoce. Al día siguiente en el restaurante me temblaron las manos al contar propinas y nadie se dio cuenta porque todo mundo anda en lo suyo, pero yo sentí que se me caía la cara de vergüenza con cada billete. Saqué el celular en el descanso y abrí la red social donde mi mamá solo posteaba fotos de celebraciones familiares y recetas de cocina robadas. Ahí estaban, fotos del mar, de un bar con luces azules, de una mesa con botellas gordas y copas de balón. Había un pie de foto que decía algo como recargar energías para la temporada que viene, con un corazón ridículo. Me comí una rabia silenciosa que me raspó la garganta. Ya no era suposición, era un puto álbum de evidencias posando con filtro bonito. En ese instante se me rompió algo que no hace ruido, como cuando se truena un hilo por dentro. Y fui al baño del personal, me encerré, me vi en el espejo y me dije que no iba a dar un solo cheque más, que esa era la última vez que me veía la cara de pendejo a mí mismo. No soy idiota, no llegué a la casa a hacer un show. Me tragué las ganas de gritar porque aprendí que cuando la otra parte miente con esa facilidad, lo peor que puedes darle es el espectáculo para que lo usen en tu contra. Salí del restaurante directo a una sucursal de una cooperativa de crédito a la que un compañero me había recomendado y abrí una cuenta a mi nombre, con depósito directo, con la opción de que los estados de cuenta fueran al correo y no al buzón de la casa. Lo del apartado postal vino después, cuando me cayó el 20 de que no quería ni una carta bancaria en esa dirección. Le dije al gerente del restaurante que había tenido un problema con el banco y que necesitaba cambiar la información del depósito, no metió preguntas. Me dio un formulario y lo llené con una precisión que solo se logra cuando la rabia te organiza la cabeza. Decidí que a partir de ese día mis propinas no iban a dormir ni una noche en la casa, las metí en un sobre dentro de mi mochila. Y esa misma semana compré una cajita metálica con llave que escondí en un compartimento del closet del cuartito donde guardábamos la aspiradora. No era un plan de película, pero era suficiente para empezar a cortar la manguera por la que se me iba la vida. Hice inventario de mis cosas con ojos de mudanza sin decir la palabra mudanza. Clasifiqué mentalmente lo que valía la pena cargar y lo que no, la ropa de trabajo, la chamarra que me había regalado un compañero, un par de libros que rescaté de un mercadito, la vieja laptop que funcionaba cuando quería. Un edredón que olía a detergente y casa de mi mamá, una mezcla rara que me revolvía el estómago de solo pensarlo. En el teléfono guardé números de cuartos en renta de zonas donde no me daba miedo caminar de noche. Llamé a varios y escuché el mismo discurso de siempre, no mascotas, no fiestas, pago a tiempo, cocina compartida. Una señora mayor me dijo que tenía un estudio atrás de su casa, una cosa chiquita con una ventana que daba a un árbol y una estufa viejita. Fui a verlo una tarde diciendo en la casa que iba a cubrir un turno, y cuando entré al cuartito vi el sol pegando en la pared con esa luz amarilla que suaviza todo y supe que ese rincón de mundo era mío si lo quería. No era bonito ni estaba impecable, pero olía a lo que huele la independencia cuando todavía viene con miedo, a polvo viejo, a madera y a posibilidad. Regresé a casa y, como si fuera broma, me topé con mi mamá emocionada enseñándole a la tía unas fotos de supuestos centros de mesa para eventos corporativos. La tía sentía mecánicamente, como quien ya no puede con la farsa pero tampoco quiere prender el incendio. Mi mamá soltó el discurso que había dicho 1000 veces, que si seguimos igual de comprometidos el negocio iba a despegar, que yo era el motor, que ahora sí se iba a comprar una freidora industrial. Que si me aguantaba tantito más íbamos a ver el fruto del esfuerzo. Yo sentí que me hervía la nuca. Le pregunté con voz calmada que cuando iba a hacer el primer evento grande, que si ya había fecha, que si había contrato. Dijo que sí, que estaba por confirmarse, que no podía revelar detalles, que no fuera desconfiado. La tía, con los ojos rojos como de alguien que no ha dormido bien, dijo que ella estaba lista para trabajar cuando se necesitara y miró hacia abajo. El silencio se sintió como cuando la cocina del restaurante se queda sin extractor de aire, pesado, pegajoso, imposible de ignorar. No dije nada más. Aprendí ese día que hay conversaciones que solo sirven para que el otro te dé vueltas,
yo ya tenía mi respuesta, la vi en la bendita gaveta y en las fotos del mar. Los preparativos para irme fueron una especie de coreografía clandestina. Saqué ropa en bolsas de basura para donar y en la noche las pasé al carro. Vendí un par de cosas en línea y cobré en efectivo. Me inventé 2 turnos dobles para justificar que no llegaba a dormir y aproveché para llevar un par de cajas más al estudio. Compré un colchón usado y lo subí con la ayuda de un vecino que no preguntó nada, a cambio le ofrecí una pizza que pagué con las propinas de la semana. El primer día que dormí allí, con el ventilador haciendo un ruido medio triste, me entró un miedo enorme de estar haciendo una locura y al mismo tiempo una paz que me aflojó los hombros. Me quedé mirando el techo largo rato, pensando que ese lugar no tenía recuerdos, ni voces ajenas, ni discursos de domingo. Y me dormí con esa sonrisa rara de quien sabe que la cagué por mucho tiempo pero que al fin volteó el volante. El día que oficialmente dejé la casa de mis papás no fue cinematográfico. No hubo maletas enormes ni gritos en el porche. Fue una mañana cualquiera. Mi papá se había ido temprano y mi mamá estaba revisando cupones en la mesa del comedor. Me acerqué y le dije que me iba a vivir solo, que ya había firmado el contrato, que iba a pasar por mis cosas y que me llevaba lo mío. Puso cara de quien no entiende el chiste y luego se le torció la boca como cuando está a punto de llorar, pero en vez de lágrimas se le salió veneno. Dijo que cómo podía hacerles eso, que después de todo lo que habían invertido en mí yo le salía con esa patada, que la familia no se abandona. Le respondí con calma que la familia no roba, que la familia no usa, que la familia no se va de vacaciones con el dinero que no es suyo y luego te mira a los ojos como si fueras un cajero automático con piernas. Me pidió pruebas, con ese tono altanero. Le dije que no necesitaba recitarle la lista, que ellos sabían exactamente lo que habían hecho. Dijo que si me iba no volviera, que me atuviera a las consecuencias. Contesté que justo de eso se trataba, de atenerme a las consecuencias de dejar de ser el pendejo útil. No grité. No había por qué. La llamada de mi papá llegó en la tarde, cuando yo ya tenía mis cosas apiladas en el estudio, con la ventana abierta dejando entrar aire caliente y el olor a césped recién cortado de la casa de la señora. No le contesté la primera. A la segunda sí. Empezó con esa voz de vendedor que se sabe descubierto pero quiere venderte la idea de que el engaño era parte del plan. Dijo que estaba exagerando, que había muchas cosas que yo no entendía, que el viaje había sido de trabajo, que las botellas eran cortesía, que a veces uno tiene que moverse entre gente con dinero para conseguir contratos. Le dije que qué conveniente que todo lo que parecía joda de lujo ahora resultaba herramienta de negocios. Se enojó, subió el tono y soltó la carta de siempre, que sin ellos yo no sería nada, que me habían criado, que la comida no se paga sola, que los hijos tienen obligaciones. Sentí como me temblaban las manos, pero la voz me salió firme. Le dije que yo también tenía una obligación conmigo, y que desde ese día mi obligación era no permitir que me siguieran viendo la cara. Dijo que me iba a arrepentir, que la vida da vueltas. Le respondí que ojalá diera vueltas rápido para que él pudiera ver desde otro ángulo lo que es que te roben a plena luz del día. Esa noche, ya solo, me preparé una cena triste pero mía, pan tostado, huevos revueltos, café recalentado. Me supo a libertad barata, a independencia con descuento, y sin embargo me supo a gloria. Abrí la cajita metálica, conté los billetes con calma, y me prometí que de ese dinero no salía un puto centavo para limpiar los desmadres de nadie. Pegué en la pared una hoja con una lista de prioridades que escribí a mano: pagar la renta a tiempo, ahorrar lo que se pudiera, no volver a dejar que la culpa me arrastre, mantener distancia. No puse fechas exactas ni cantidades porque conocía mi tendencia a obsesionarme, puse frases simples que se me pudieran quedar en la cabeza cuando la nostalgia o la duda vinieran a tocar. Y vinieron, claro que vinieron, sobre todo los domingos, pero cada vez duraban menos. Con el tiempo corto que te da trabajar y sobrevivir, conseguí un segundo uniforme para no tener que lavar corriendo. Cambié suelas a mis tenis en una zapatería de barrio para aguantar un poco más y actualicé mi currículum en línea para aplicar a trabajos con mejor pago por hora y menos teatro. Fue en una de esas aplicaciones que me llamaron de una empresa de construcción que necesitaba gente que no se rajara con el calor y no se robara herramientas.
Fui a la entrevista con la camisa planchada a lo güey, sin saber la mitad de los nombres de lo que me iban a pedir, y me salió bien porque cuando la vida te ha pateado lo suficiente, estás listo para cargar bultos y callarte la boca sin que el orgullo te mate. Me dieron la oportunidad de prueba y el primer día que me amarré el casco sentí que por fin estaba haciendo algo que me podría mover de sitio, no solo a nivel de dinero, sino de columna vertebral. Cuando mi mamá llamó otra vez, ya instalada la rutina de mi nueva vida, no fue para preguntar si estaba bien, sino para avisarme con un tonito dulce que se venía algo grande y que si quería aprovechar la ola era momento de reincorporarme al plan familiar. Tragué saliva y le pregunté sin rodeos qué contrato, con quién, qué fecha, cuántas personas, cuánto se iba a invertir, cuánto y cómo me iban a regresar lo que ya había metido. Tuvo respuesta para todo menos para lo importante, se atoró en vaguedades, en ya te explicaremos, en no seas desconfiado, y a mí me explotó por dentro una risa amarga. Le dije que no, que ya no, que se acabó, que mi dinero dormía en un lugar donde nadie con pulseras de resort podía meter mano. Me dijo que la familia no abandona en la orilla. Le contesté que la familia no te empuja al agua para ver si aprendes a nadar mientras ellos toman tragos en la orilla. Colgó con un suspiro teatral. Yo me fui a trabajar y me subí a una escalera bajo el sol, y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa, solo cansancio honesto, del que al final del día se lava con agua y jabón. Así empezó mi venganza, sin fuegos artificiales ni manifestos, sino con la simple decisión de quitarles la llave del grifo. Para otros puede sonar a poco, para mí fue todo. Era recuperar la voz en mi propia vida, bajarles el volumen a sus discursos y subírselo a mis pasos, a mi propia pinche respiración. Y mientras ellos seguían posando en fotos con filtros y frases de supuesta abundancia, yo contaba mis billetes con calma en un estudio que olía a madera vieja y a dignidad recién desempacada. Y me repetía como oración que uno no escoge como lo crían, pero sí escoge cómo se sale de ahí. Actualización 2. Pasó algo más de un año y la vida se me acomodó en una rutina que olía a madera cortada, sudor seco y café barato en termos abollados. La cuadrilla de construcción me adoptó a su manera, con bromas pesadas al principio y con paciencia cuando veían que no me rajaba, que aprendía mirando y que no me iba a esconder en la sombra cada vez que el sol se ponía bravo. Me levantaba antes de que amaneciera, me bañaba con agua que a esa hora salía helada por capricho. Me ponía una camisa de manga larga que ya tenía manchas que no salían y unos guantes que se habían moldado a mi mano como si fueran parte de mí. En el estudio dejaba la cama destendida como prueba de que ya no me debía a nadie. Agarraba la mochila con una caja de comida preparada la noche anterior y manejaba por calles todavía medio vacías hasta llegar a los sitios donde los jefes ladraban órdenes sin mirarte a los ojos y los trabajadores nos comunicábamos con cabeceos, señas y maldiciones. Aprendí a cargar madera sin joderme la espalda, a medir sin pelearme con la cinta, a poner paneles de yeso sin dejar bordes feos y a no discutir por estupideces, porque allá arriba, en un andamio, lo único que importa es que el cabrón de al lado no te suelte. Cada viernes me caía el depósito y ese día, aunque llegaba molido, me daba tiempo de pasar por el supermercado de la esquina, comprar lo justo y dejar una parte guardada en una cuenta que nadie más veía. Como si estuviera alimentando un animalito tímido que un día iba a crecer y sacarme de apuros. Con el primer invierno ya pasado y el calor otra vez pegado a la piel, me animé a comprar un carro usado que un vecino de la señora que me rentaba quería sacar de su cochera. Era un sedán viejito con el asiento del conductor hundido y un radio que hacía ruido si le subías mucho, pero el motor arrancaba a la primera y no tiraba humo. Lo revisó un compa del trabajo que se entiende con los fierros y me dijo que, para lo que costaba, estaba decente. Pagué en efectivo lo que había juntado con mis propinas antiguas y mis horas extras nuevas, hicimos el papeleo básico y salí de ahí con un juego de llaves que sonaba a independencia. Contraté un seguro baratón llamando desde el estudio con el celular cargándose en una extensión que chispeaba y programé los pagos para que se fueran solitos a inicio de mes. Porque me conozco y no quería tentaciones de gastar a lo menso. Esa misma semana fui a la tienda de llantas del barrio y conseguí 2 de uso que todavía tenían vida, y con eso dejé de manejar con el corazón en la boca. Manejar tardecito de vuelta a casa con la ventana medio abajo, la camisa pegada y el olor a aserrín todavía metido en la nariz,
me dio una clase de paz que no había sentido nunca en la casa de mis papás. Mientras mi vida agarraba forma, el silencio con mi familia se volvió rutina. Ni llamadas, ni mensajes, ni indirectas en redes. Yo respiraba mejor así, pero la tranquilidad duró lo que tarda un rumor en cruzar una mesa de domingo. Un primo que siempre había sido barco me escribió un día desde un número que no tenía guardado, con ese tonito de quien se hace el mensajero inocente, para decirme que mi mamá andaba preocupada porque no sabía si yo estaba comiendo bien y que si le podía contestar a un número que me iba a mandar. Le dije que estaba comiendo, trabajando y durmiendo, y que si querían saber de mí podían respetar los límites que ya conocían. Al día siguiente, el teléfono sonó en media tarde cuando estaba en el descanso, sentado en una pila de madera con un sándwich envuelto en papel aluminio. La voz de mi mamá salió dulce, como cuando quiere venderte una idea envuelta en moño. Dijo que me extrañaban, que todos cometemos errores, que la familia es la familia, y que ahora sí necesitaban hablar de algo serio. Me olió a trampa desde la primera frase, pero no corté, me quedé callado para que soltara la carga. Y la soltó. El cuento fue que la casa estaba en riesgo, que el banco ya había mandado papeles, que las cosas se habían puesto difíciles porque el trabajo de mi papá no daba y que si yo quería demostrarlos que todavía tenía corazón, podía ayudar con unos pagos mientras se acomodaban. Lo dijo así, como si la palabra ayudar fuera una bendición y no una cuerda al cuello. Se me calentó la sangre pero hablé despacio, como quien explica a un niño por qué no puede tocar el fuego. Le pregunté cuánto, cómo, hasta cuándo, y lo único que tuve de vuelta fueron generalidades envueltas en culpa. Que cómo podía preguntar cifras cuando se trataba de la casa donde crecí, que qué clase de hijo mide con la regla del dinero, que ellos habían invertido en mí desde que nací. Yo apreté la mandíbula porque la parte de la inversión me tocó la fibra podrida, respiré hondo, miré el sándwich como si fuera a darme una señal. Y le dije que esa misma casa había visto pasar mis cheques por la mesa como si fueran de todos, y que parte de esa casa ya estaba pagada, según sus propias historias, con dinero que no era de ellos. Ella calló un segundo, y en ese micro silencio sentí que le había pegado justo donde les duele, en el espejo. Luego se recompuso y remató con un no seas rencoroso, hijo, no te conviene, tan condescendiente que me provocó risa. Mi papá entró a la llamada con esa energía de vendedor que arregla el mundo con una frase. Dijo que entendía mi enojo, que a cualquiera le cuesta superar las cosas, pero que era hora de ser hombres, palabras suyas, y dejar el pasado en el pasado para afrontar juntos el presente. Metió la palabra sacrificio en la oración como si fuera un condimento que arregla todos los guisos, y luego lanzó la bala envuelta en honradez, que si yo echaba la mano un par de meses. Prometía que me regresaba cada centavo cuando cerrara unos trabajos que tenía en puerta. Ahí ya no me pude aguantar. Le dije que esa puerta la tenían trabada con botellas de hotel y pulseras de playa, que yo no estaba para rescatar a nadie que me había hundido cuando podía respirar. Y que el discurso de la hombría y el sacrificio me lo guardara para quien no supiera contar. Se puso agresivo, que no le faltara al respeto, que yo no sabía lo que era mantener una casa, que la vida me iba a enseñar. Le respondí que la vida ya me había enseñado suficiente como para no entregar mi dinero a gente que miente con la boca llena. Se sintió el golpe en el silencio que vino después, ese silencio que no es paz, es reconocimiento de que la jugada no le salió. Colgué y me quedé viendo el aserrín flotando en un rayo de sol que se colaba por una rendija, como si fueran copos de nieve chiquitos que no se atreven a caer. Un compa se acercó a preguntarme si todo bien, y le dije que sí, que solo necesitaba terminar mi sándwich y volver a cargar tablas. Y eso hice, con esa mezcla de alivio y náusea que te deja decirle que no a alguien que te educó a decir que sí. En la tarde bloqueé los números, apagué las notificaciones de esa red donde mi mamá le pone frases cursis a fotos ajenas y me fui al estudio directo a lavar ropa, a cocinar arroz y pollo para varios días. A sentarme un rato frente a la ventana que daba a ese árbol flaco que parecía escucharlo todo. Saqué la cajita metálica, conté lo que había, revisé la aplicación del banco y me eché en la cama a mirar el techo mientras pensaba que mi venganza no iba a ser un acto grandilocuente. Que mi venganza iba a ser sostener mi vida a salvo de sus manos, construir algo que no pudieran gastar en tragos con nombres pendejos ni en viajes que luego llaman de trabajo.
Los días siguientes fueron como caminar con una piedra menos en el zapato. Seguí dándole duro a la chamba, pero también me abrí un espacio en la noche para meterme a clases de carpintería en el colegio comunitario. No fui por un papel brillante ni por subir una foto con birrete, fui porque quería entender con calma lo que ya hacía con prisa bajo el sol, porque quería poner nombre a las cosas que mis manos ya sabían. El salón olía a madera vieja y a café recalentado, y la maestra era una mujer que hablaba claro y exigía sin humillar. Me sentí torpe al principio, pero conforme avanzaron las semanas empecé a disfrutar esa sensación de llegar con una libreta, de apuntar medidas con letra fea y de ver una tabla transformarse en algo útil. Esas noches, manejando de vuelta con la cabeza llena de ideas, me repetía que ese era el dinero mejor gastado de mi vida, y que a ese dinero nunca le iban a tocar ni una esquina por mucho chantaje que me aventaran. Un domingo, ya con el hábito de no revisar el celular en la mañana para no arruinarme el día, me visitó la culpa con su traje de misa. Me dijo al oído que qué tal si de verdad perdían la casa, que si un día me llamaban para decirme que estaban en la calle, que si de verdad yo era ese hijo que deja a sus papás en la lona. Me paré, me lavé la cara, me hice un café y me sostuve frente al espejo hasta que la cara ya no me pidió perdón. Me recordé la gaveta con recibos, las fotos de playa, el discurso de inversión y el descaro con que me pidieron otro cheque antes de que yo cobrara. No es que me convenciera de que yo era perfecto, me repetí que no iba a volver a financiar una mentira. Esa frase, así de simple y de áspera, se me volvió ancla. La pegué en la puerta del refri con un imán que me regaló un compañero y se quedó ahí, mirándome cada vez que abría para sacar agua. Los intentos por entrar de nuevo a mi vida no pararon de golpe. Empezaron a llegar mensajes a través de parientes que antes no tenían mi número, como si en alguna sobremesa hubieran pasado una libreta pidiendo teléfonos. Una prima que siempre fue buena gente me llamó desde el trabajo para decirme, con voz bajita, que mi mamá andaba diciendo que yo estaba en una etapa rebelde y que pronto se me iba a pasar, que no me preocupara por los chismes. Le agradecí y le pedí que no se metiera, no porque me cayera mal, sino porque no quería usarla de puente ni de escudo. A los pocos días, la tía, esa misma tía cuyo negocio había sido mi excusa para abrir la llave, me dejó un mensaje corto diciendo que si necesitaba algo, que ella estaba. La voz le temblaba, y no supe si era vergüenza, tristeza o cansancio. No le devolví la llamada de inmediato porque no quería mezclarla en el barro que mis papás habían pisoteado. Guardé ese tema en un cajón mental para cuando me sintiera más fuerte, y seguí con mi semana, con mis madrugadas, con la tarea de lijar y medir en el taller del colegio y con la sensación, todavía nueva, de que mi vida ya no era un terreno común. Cuando llegó la temporada de impuestos, esa espina que a muchos los hace rascarse la cabeza, yo fui con un señor que trabaja desde la sala de su casa y tiene diplomas modestos colgados en la pared. Le llevé mis papeles dentro de una carpeta deslavada, me senté en una silla que rechinaba y le expliqué que estaba por mi cuenta, que no quería sorpresas, que todo lo mío estaba limpio. Él tecleó sin hacer show, me hizo preguntas sencillas, me dijo cuánto iba a recibir de regreso y cuánto convenía apartar si el año venía mejor. Salí de ahí con una cantidad pequeña pero honesta, que usé para arreglar una fuga del fregadero del estudio y para pagar por adelantado un mes de renta. Esa noche dormí como cuando uno se siente adulto de golpe, con miedo, sí, pero con una calma rara que no viene de que todo esté perfecto, sino de que uno dejó de mentirse. Un par de semanas después, otra llamada. Esta vez reconocí la voz de mi mamá con el tono gastado, como si hubiera ensayado el libreto 1000 veces frente al espejo. Dijo que las cosas estaban peores, que el banco ya estaba encima, que mi papá estaba enfermo de los nervios, que si no los ayudaba iba a pasar algo que no tendría remedio. Me lo soltó así, con palabras gordas, buscando pegarme donde sabía que me dolía, que es esa parte de ti que todavía es niño y cree que si no corre a apagar el fuego la casa se quema con todos adentro. Le pedí que me enviara por escrito el número de cuenta, los papeles, las fechas, las pruebas de lo que decía. No era para pagar, era para ver hasta dónde llegaba el teatro. Al no tener respuesta concreta, me lanzó la carta final, que yo no estaba ahí cuando se me necesitaba, que la familia de verdad se ve cuando aprieta la vida. Me encabroné con una calma helada. Le dije que cuando la vida apretó a mí,
decidieron irse a tomar y a la playa con mi dinero, que no olvidara ese detalle. Que para pedir de nuevo había que haber tenido vergüenza de lo anterior, y que yo no veía ni tantita. Colgó llorando y yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que mi corazón se había vuelto un ladrillo tibio que no iba a ceder por un berrinche, por muy dramático que fuera. La última jugada de ese periodo fue un mensaje de voz de mi papá, a medianoche, con la voz pastosa de quien está cansado o bebido. Dijo que él no quería pelear, que lo que pedía era un préstamo chiquito para salvar la situación, que en cuanto cerrara un par de cosas me lo regresaba, que cuando yo fuera papá iba a entender. No respondí. No porque sea cruel, sino porque ya había entendido que cada palabra mía alimentaba un molino que no muele, que nada más hace ruido y traga agua. Borré el mensaje, apagué el celular, me serví un vaso de agua y me acosté a oír el ventilador. Pensé en el chavo del restaurante que se compró su carro, en la compañera que ahora usa uniforme de clínica, en la gente que se atrevió a decir yo primero sin que el mundo se cayera. Y me dormí con esa certeza chiquita pero sólida de que, mientras ellos esperaban que regresara al corral con la cabeza agachada, yo estaba aprendiendo a caminar recto aunque me temblaran las piernas. Así se cerró ese tramo de mi historia, con ellos tocando todas las puertas equivocadas para forzarme a abrir la mía, y conmigo reforzando el cerrojo, no por venganza ciega, sino por instinto de supervivencia. Mi venganza, en esos meses, fue simple y contundente: no pagar sus cuentas, no limpiar sus desmadres, no hacerme cargo de la resaca de sus fiestas. Seguí levantándome antes del amanecer, volví a subir andamios con la misma camiseta sudada, regresé a mi estudio con el olor a madera pegado al pelo, y cada noche, antes de dormirme, me repetí que yo no estaba rechazando a la familia, estaba rechazando la basura que me querían vender como amor. Y con esa brújula en el pecho, sin discursos grandiosos y sin aplausos, me preparé para lo que venía, sin sospechar que todavía faltaba la pieza más amarga de ese rompecabezas. La verdad completa sobre la tía y su supuesto negocio, que me iba a encontrar de frente cuando menos lo esperaba. Actualización 3. Había pasado ya un par de años desde que me salí de la casa y los días se habían convertido en una mezcla de rutina dura y pequeños logros que, aunque nadie los aplaudiera, a mí me sabían a gloria. Mi trabajo en la construcción ya no era solo un modo de sobrevivir, con el tiempo aprendí los trucos del oficio, a mirar un espacio vacío y entender cómo se iba a transformar con cada golpe de martillo. A leer planos con torpeza al inicio y con cierta seguridad después. Ganaba lo suficiente para no estar con el agua al cuello, tenía un carro que arrancaba todos los días y un estudio donde cada objeto era mío y no de alguien más. Esa vida, por muy sencilla que pareciera, me dio un aire de libertad que antes ni imaginaba. Sin embargo, la calma nunca dura tanto, y el pasado tiene esa manía de buscarte aunque lo bloquees en todas las formas posibles. Una tarde de viernes, cuando estaba cargando herramientas de vuelta al taller, sonó mi celular con un número que me hizo fruncir el ceño. Era la tía, la famosa dueña del supuesto negocio de catering en el que mis primeros sueldos habían sido enterrados. Al principio pensé en no contestar, en dejarlo sonar hasta que la llamada muriera, pero algo me picó por dentro. Tal vez curiosidad, tal vez la necesidad de escuchar de su boca lo que siempre había sospechado. Contesté con voz seca, preparado para un sermón o para un reclamo, pero lo que salió del otro lado fue un tono quebrado, como de alguien que lleva tiempo tragándose palabras que ya no aguantan más. Me dijo que necesitaba verme, que había cosas que no podía seguir callando, que no buscaba dinero ni favores, solo limpiar su conciencia. Dudé unos segundos, con la mandíbula apretada, y al final le dije que estaba libre el domingo y que nos viéramos en una cafetería de barrio, de esas que no tienen nada especial pero que sirven para hablar sin ruido de fondo. El domingo llegó caluroso, con ese aire pesado que se queda pegado en la ropa. La cafetería estaba medio vacía, con un par de señores leyendo el periódico y una mesera aburrida limpiando las mismas mesas una y otra vez. Cuando entré, vi a mi tía sentada en una esquina, con las manos juntas sobre la mesa y los ojos hundidos en ojeras profundas. No era la mujer sonriente de las fotos familiares, esa que siempre se vestía con colores vivos y hablaba con energía, ahora parecía más pequeña, como si la vida la hubiera encogido a base de golpes silenciosos. Me acerqué,
Nos saludamos con un abrazo incómodo y nos sentamos. Pedimos café y por un rato solo se escuchó el ruido de las cucharitas contra las tazas. Entonces, sin rodeos, soltó lo que me partió en dos. Ella nunca había visto ni $1 de ese dinero. Nunca hubo equipo nuevo, nunca hubo contrato con ninguna iglesia, nunca hubo feria de proveedores. Todo lo que yo había entregado se lo habían quedado mis papás para ellos, inventando la historia del negocio como fachada. Me lo dijo con la voz temblando, y yo sentí que el mundo se me encogía. Recordaba perfectamente a mi mamá hablando con pasión sobre la freidora industrial que iban a comprar, a mi papá mostrándome fotos de banquetes que juraba eran inspiración. Y a la misma tía sentando en silencio durante esas conversaciones. Yo siempre pensé que ella estaba metida en la farsa, que había sido parte del plan para exprimir lo poco que tenía. Pero ahí estaba, con los ojos rojos, confesando que ella también había sido usada, que hasta le dolía que su nombre hubiera servido de excusa para que me vaciaran los bolsillos. Me contó que más de una vez trató de hablar con mi mamá, de aclarar las cosas, pero que cada intento terminaba en discusiones y culpas lanzadas como cuchillos. Me confesó que prefería callar porque no quería abrir más grietas en una familia que ya estaba hecha pedazos desde hacía tiempo. Y me pidió perdón, no por haber tomado el dinero, sino por haber guardado silencio mientras yo cargaba con la mentira. Me quedé mirando la taza de café, viendo el vapor levantarse, como si ahí pudiera encontrar una respuesta. Sentí rabia, una rabia más limpia que la que había tenido antes, porque ahora tenía nombre y rostro, no era un negocio fallido, no era un mal cálculo, era una mentira descarada y consciente. Me ardían las manos de ganas de reclamarles, de gritarles en la cara lo miserables que habían sido, pero al mismo tiempo me atravesaba la tristeza de saber que lo habían hecho usando a alguien que también había sufrido. Mi tía me dijo que ella tampoco tenía dinero, que vivía con lo justo, que no estaba buscándome para pedir nada, solo para que yo no siguiera creyendo que ella me había traicionado. Y en ese momento entendí que no era una estrategia ni un truco, era simplemente una mujer cansada tratando de rescatar lo poco de dignidad que le quedaba. Le agradecí entre dientes, porque aunque me dolía, prefería esa verdad amarga que seguir arrastrando una sospecha turbia. Le dije que yo ya había cortado lazos con mis papás, que no pensaba volver a darles ni un centavo, que si un día me buscaban con discursos de familia, iba a recordar esa charla en la cafetería como un recordatorio de que la sangre no limpia la basura. Ella asintió con los ojos brillosos, y por un momento nos quedamos en silencio, compartiendo esa mezcla de vergüenza y alivio que deja la verdad cuando llega tarde pero llega. Cuando salí de la cafetería, el sol me pegó en la cara y sentí que la ciudad era la misma de siempre, con carros pitando y gente cruzando la calle con bolsas de supermercado, pero dentro de mí todo había cambiado. Ya no había espacio para la duda ni para la nostalgia suave que a veces me visitaba los domingos. Ahora sabía con certeza que mis papás no solo me habían usado, sino que habían construido toda una farsa con la cara de alguien más. Caminé hasta el carro con los pasos pesados, me senté al volante y me quedé ahí unos minutos, respirando fuerte, como si necesitara sacar el veneno que se me había acumulado. Y en ese instante me prometí que si algún día volvían a aparecer pidiendo perdón o dinero, iba a responderles sin una gota de compasión, porque ya no quedaba nada que rescatar entre nosotros. Esa noche, en mi estudio, escribí en una libreta lo que había pasado, no como diario cursi sino como registro, para no olvidar los detalles. Escribí que mis primeros sueldos terminaron en botellas y viajes, que la tía había sido un escudo involuntario, que la mentira había sido planeada desde el inicio. Guardé esa libreta en la cajita metálica junto a mis ahorros, como si así blindaran no solo el dinero sino también la memoria. Cociné arroz con frijoles, puse un disco viejo y me dejé caer en la cama mirando el techo. Y aunque la rabia me seguía quemando, también sentí una claridad rara, la certeza de que había sobrevivido a su manipulación y que ahora tenía la historia completa, aunque fuera dolorosa. Esa claridad fue el combustible que necesitaba para seguir construyendo mi vida, lejos de ellos, con cada tabla que cargaba, con cada dólar que guardaba, con cada paso que me alejaba de esa casa que ya no tenía nada que ver conmigo. Actualización 4. Pasaron unos cuantos años y mi vida se fue armando como una casa que uno levanta con paciencia, tabla por tabla, sin pedirle permiso a nadie.
El trabajo dejó de ser solo sudar bajo el sol para volverse un oficio que me acomodaba en las manos. Ya no era el chamaquito que cargaba paneles a lo bruto, era el tipo al que el capataz le pedía que midiera, que diera opinión, que explicara cómo resolver un rincón difícil. Con las clases nocturnas de carpintería agarré confianza, dejé de tenerle miedo a ciertos cortes y a ciertos materiales, aprendí a leer mejor los planos. Y sobre todo aprendí a escuchar a los clientes sin tragarme sus caprichos. Los fines de semana empecé a agarrar chambitas por fuera, poner puertas, arreglar cercas, cambiar gabinetes. Los primeros encargos salieron de boca en boca, una vecina me recomendó con su hermana, el portero de un edificio me habló para componerle un closet a una maestra, y así, sin hacer ruido, las cosas se fueron moviendo. Me compré una camioneta usada con la caja ya rayada, le mandé poner mi nombre y un número en la puerta con pintura decente, hice un montón de tarjetas baratas que dejé en lavanderías y tienditas del barrio. Y me puse un objetivo que repetía como oración, trabajar limpio, cobrar claro y no mezclar mi vida con la porquería de antes. Conocí a 2 cuates de la obra que resultaron ser oro puro para el jale, uno sabía electricidad básica y el otro tenía un pulso de santo para el azulejo. Los invité a trabajar conmigo en las chambas de fin de semana y armamos una dinámica que no tenía ciencia pero sí respeto, llegábamos temprano, tomábamos café malo, repartíamos tareas. Parábamos a mediodía a comer tacos, limpiábamos al final como si la casa fuera nuestra y cobrábamos lo convenido con un papelito firmado que no era un contrato de película pero servía para que nadie se hiciera pendejo. Aprendí a pedir una parte por adelantado, a no arrancar nada sin ese respaldo, a mandar fotos del avance para que el cliente viera que no estaba pagando humo y a decir que no cuando algo olía a bronca. Compré herramientas en casa de empeño, otras en la tienda grandota de materiales cuando había descuentos, y poco a poco llené la camioneta con lo necesario para no andar pidiendo prestado. Me equivoqué un par de veces, claro, me di mal un pedazo de encimera y me comí el costo sin lloriquear, a un señor le volé un marco por apurarme y tuve que rehacerlo entero. Pero esas cagadas me enseñaron a cobrar mi tiempo y a no morder más de lo que podía masticar. Con esa disciplina de hormiga fui juntando y cuidando cada dólar como si fuera el último. Pagaba a tiempo, no me atrasaba con la renta del estudio, arreglé mi crédito con paciencia de carpintero, sin trucos, dejando que los meses hicieran su chamba. Un día, casi de sorpresa, me di cuenta de que tenía lo suficiente para soñar con una casa pequeña, no un palacio, no la foto de revista. Una casita honesta con un patio donde pudiera dejar la camioneta sin que me la remolcaran, con una sala donde el olor a madera pudiera quedarse sin pelear con olores ajenos. Me metí a ver listados, fui a ver casas que olían a perro mojado, otras que tenían alfombras pegajosas, otras que se caían a pedazos disfrazadas de baratas. Al final encontré una en una calle tranquila con árboles flacos y buzones torcidos, una viejita de una planta con techo medio cansado, cocina pasada de moda. Baño de azulejo verde feo y un patio con hierba rala y una barda que pedía ayuda. No era bonita, pero me habló en un idioma que sí entendí, arréglame, cúrame, y te doy paz. Hice el trámite con un préstamo de esos pensados para quien compra por primera vez, me presenté a firmar con camisa planchada a lo bruto, me comí una galleta vieja de la oficina donde firmamos. Y salí con las llaves en la mano sintiendo que traía un animalito nervioso que iba a aprender mi nombre. Las primeras semanas en esa casa fueron una mezcla de cansancio dulce y felicidad bruta que no se explica. Dormía en un colchón tirado en el piso, con el olor a pintura fresca pegándose a la nariz. Me bañaba en una regadera que al principio solo daba agua templada si le rogabas, cocinaba en una estufa que chirriaba como tren viejo, y aún así cada ruido era mío, cada chispa, cada sombra. Pinté paredes enteras a la luz de una lámpara barata, cambié tiradores de gabinetes, reparé un tramo de piso que sonaba como si estuviera pisando un acordeón. Sembré un poquito de zacate en el patio con la fe tonta de que agarrara, y colgué una sola foto en la sala, no por decorarla, sino para decirme esto existe. Hubo noches de viento en las que me quedé en silencio nomás para escuchar cómo respiraba la casa, con sus crujidos viejos y sus secretos, y me prometí que ahí adentro no iba a entrar la culpa, ni la manipulación, ni los discursos de domingo con los que me habían comido la cabeza. Con la casa agarrando forma y el trabajo estable,
Me animé a registrar el nombre con el que ya me conocían los vecinos, nada que sonara a empresa gigante. Solo un nombre sencillo que cabía en la puerta de la camioneta y en la tarjeta. Empecé a meterme a trabajos de remodelación completa de cocinas pequeñas, de esas donde hay que hacer malabares con espacio y paciencia. A una enfermera le dejé la cocina lista antes de que regresara de su turno de noche y cuando abrió la puerta y vio los gabinetes derechos y las puertas cerrando bonito. Se le humedecieron los ojos y a mí se me aflojó algo en el pecho porque entendí que mi chamba podía regalarle descanso a alguien. Ella me recomendó con 2 compañeras y en cadena llegaron más llamadas. Armé un calendario en una libreta, a la antigua, con las semanas distribuidas, y cada vez que cerraba un trato asentía solo, como quien escucha una canción que por fin suena afinada. Y claro, porque la vida no te deja disfrutar sin preguntar si ya aprendiste de verdad, cuando ya me sentía firme aparecieron ellos. No fue un mensaje tibio ni una carta con disculpas, fue un golpe en la puerta un sábado al mediodía, justo cuando yo estaba colgando un mueble en la pared de la sala. Abrí pensando que era el vecino que me iba a pedir una escalera y me encontré a mis papás parados en el porche, con esa mezcla de pena y soberbia que ya conocía de memoria. Mi mamá estaba más delgada, con el cabello recogido sin ganas, los ojos hinchados como de poca dormida y nada de agua. Mi papá traía esa sonrisa de vendedor que ya no le quedaba bien, colgándole. Y un portafolios barato que no tenía nada que ver con él. Me dijeron que si podían pasar, que teníamos que hablar, que no querían problemas, que venían en paz. Me quedé parado, con la cinta métrica todavía colgada del cinturón, y les dije que podíamos hablar ahí, que la sala era mía y no quería que se llevaran ni un gramo de esa energía adentro, así, sin adornos. Se miraron entre ellos con una incomodidad que casi me supo a justicia. Mi mamá arrancó con lo de siempre pero con tono bajado, como si por fin le pesara el teatro. Me dijo que las cosas se habían puesto muy feas, que a mi papá lo habían corrido de un trabajo temporal, que ella había tenido un susto con la salud y que los gastos no perdonan, que la renta, que las medicinas, que el carro, que los recibos. Metió frases de telenovela, que la vida cobra, que los hijos son el espejo de los padres, que Dios aprieta pero no ahorca, y yo la escuché con una calma que no sabía que tenía. Mi papá, muy en su papel, dijo que ya había pasado mucho tiempo, que todos nos equivocamos, que lo importante era la familia, que si yo soltaba un poco la mano, solo un poco, en lo que ellos se acomodaban, que me juraba que me pagaba, que tenía unos negocios que iban a dar. Dijo negocios y a mí se me cruzó todo, no pude evitarlo, vi pulseras de resort, vi botellas gordas con luces azules, vi un buffet de mariscos que me supo a bilis. No levanté la voz, no hice escena, no le di esa gasolina vieja. Les conté, con palabras claras, sin insultos todavía, lo que yo había vivido en estos años, no para conmoverlos, sino para dejar establecido que esta casa y esta vida no les debían nada. Les dije que mi dinero se había quedado conmigo desde que me fui, que ningún chantaje me había hecho aflojar, que cada gabinete derecho, cada azulejo bien puesto, cada pared pintada a pulso, estaba sostenida por la decisión de no volver a financiar sus tragos con nombres pendejos. Mi mamá intentó llorar, no sé si por culpa o por costumbre, y dijo con esa vocecita trillada que yo me había convertido en un desconocido, que donde estaba el hijo cariñoso que sabían criar. Ahí fue donde dejé caer la piedra que traía en la lengua desde hacía demasiado, le dije que ese hijo murió el día que mi primer cheque se convirtió en brazaletes de hotel. En fotos con el mar atrás y en mentiras con el nombre de mi tía. Le dije que yo no me había vuelto malo, me había vuelto consciente, y que eso para ellos era imperdonable porque ya no podían jugar conmigo. Entonces mi papá cambió la jugada, dejó la carita de pena y se puso en modo autoridad vieja, esa que le funcionaba cuando yo era morro. Me dijo que dejara de hacerme el mártir, que la familia siempre ha sido así, que todos agarran prestado de todos, que yo debía entender que los tiempos cambian, que si ahora yo estaba mejor, pues me tocaba regresar. Que así es la vida. Me reí, y lo hice con ganas, no por burla barata, sino por el asco de escuchar esa filosofía de parásito como si fuera sabiduría. Le dije que no y ahí salió, con el tono que merecía, la frase que había estado escribiendo sola en mi cabeza desde la cafetería con mi tía, mi billetera es para mi familia.
Y ustedes hace mucho dejaron de serlo. Lo repetí despacio, para que se asentara, y rematé sin maquillar nada, ustedes son basura, y la basura no se guarda en casa, se saca. Sentí el aire espeso romperse entre nosotros, como si alguien hubiera jalado un plástico que nos cubría, y mis palabras quedaron flotando un segundo antes de clavarles la verdad. No voy a mentir, no fue fácil decirlo. En cuanto terminó de salir de mi boca, me temblaron los dedos, sentí un calor en la nuca, escuché a la voz del niño que fui pidiéndome que no fuera tan duro. Pero justo por esa voz, por ese niño al que le vendieron amor con intereses, lo dije. Mi mamá hizo un gesto como si le hubieran golpeado, mi papá apretó la quijada y por un momento pensé que iba a aventarme el portafolios a la cara, pero solo lo acomodó más fuerte contra el costado. Ella alcanzó a decir que lo nuestro ya no tenía arreglo, que cuando yo necesitara de ellos iba a saber lo que se siente dar la espalda. Le contesté que no me dieran ese gusto, que no los iba a necesitar, que justo por eso me rompí el lomo estos años, para no tener que tocarles la puerta ni siquiera por accidente. Mi papá lanzó un insulto al aire, sin mucha creatividad, y luego se quedaron parados como dos actores que se aprendieron el libreto equivocado. Les dije que se fueran de mi porche, que no regresaran sin una disculpa real y sin la intención de devolver cada centavo que robaron. Sabía que esa segunda parte no iba a pasar jamás, así que en realidad les estaba diciendo adiós. Se fueron despacio, sin mirar atrás, y yo cerré la puerta con el corazón latiéndome en las manos. Me apoyé un momento contra la madera, respiré hondo, y dejé que el silencio de la casa me envolviera como una sábana fresca. Luego me serví un vaso de agua, regresé a la sala, terminé de colgar el mueble que estaba colgando cuando tocaron. Y mientras apretaba los tornillos sonreí con esa media sonrisa de quien acaba de poner un ladrillo fundamental en su vida. No hubo fuegos artificiales ni música épica, solo el sonido de un taladro y un tipo sudando, pero ese tipo era libre. Esa noche dormí con las ventanas abiertas, escuchando grillos, con el cuerpo cansado y la cabeza liviana. A la mañana siguiente, cuando fui por café a la tienda de la esquina, me encontré a la tía. Iba con una bolsa de pan y una mirada que decía que ya sabía que habían pasado por mi casa. Me acerqué, nos abrazamos rápido, y me dijo bajito que lo sentía, que todo, que a veces la verdad llega no para arreglar, sino para ordenar donde se para cada quien. Le dije que no se preocupara, que si alguna vez necesitaba una repisa o un arreglo, que me llamara sin pena. Esa frase, tan simple, me recordó lo que había decidido la tarde anterior, que mi billetera sí era para mi familia, pero familia no era quien lo decía, era quien se comportaba. Ayudé a mi compa electricista con la terapia de su hijo sin hacer ruido, le arreglé la cocina a una señora mayor cobrando menos de lo normal, invité tacos a mis muchachos cuando cerramos una obra difícil. Y con esos actos chicos me fui limpiando por dentro, sacándome el veneno que me dejaron mis papás, como cuando lijas una tabla y la dejas lisa. No faltaron los intentos de volver a entrar con nuevas máscaras. Un primo me escribió que mi papá había dicho que yo estaba envenenado por malas compañías, le contesté que las malas compañías eran las que se beben tu vida a sorbitos y luego piden refil. Mi mamá dejó un mensaje diciendo que soñó conmigo de niño y que Dios le había dicho que me perdonara, borré el mensaje y seguí instalando una encimera, porque Dios no paga facturas ni devuelve ahorros. Cambié el cerrojo de la puerta, más por ritual que por miedo, instalé una cámara barata apuntando al porche y seguí con mi agenda de trabajo como si nada. En los ratos muertos me sentaba en el patio, miraba el pasto agarrando poquito a poco, y pensaba en lo raro que es el alivio cuando se mezcla con duelo, lloras por lo que murió. Pero respiras agradecido porque deja de lastimar. Hubo un último intento, semanas después, casi cómico si no fuera triste. Llegó una carta doblada en 3, escrita a mano con esa caligrafía de mi mamá que yo reconocería aunque me taparan los ojos. Pedía perdón con palabras pesadas, decía que todos somos humanos, que a veces uno se equivoca por querer demasiado, que si había una posibilidad de empezar de cero. Acompañaba la carta una lista de pagos, ni siquiera lo entendí, parecían cuentas de bodega mezcladas con recetas. Me quedé mirando ese papel y supe que el perdón que me pedían no era un acto limpio, era una llave. Querían abrir de nuevo la caja donde guardo mi paz y mis ahorros. Rompí la carta con calma,
la eché a la basura y saqué la bolsa al contenedor con una satisfacción que no era odio, era higiene. Porque uno no guarda basura por nostalgia, uno saca la bolsa y deja la casa respirando. Cuando regresé, la luz de la tarde se colaba por la ventana de la sala y pintaba de dorado el mueble que había colgado el día de la visita. Me senté en el piso, apoyé la espalda en la pared y dejé que la casa me hablara con sus pequeños ruidos. Pensé en la primera vez que conté propinas con las manos temblando en el restaurante, en el recibo del bar de hotel, en las pulseras de resort que me miraron como si fueran brazaletes de mi propia estupidez. Pensé en la cafetería con mi tía, en el café que se enfriaba mientras ella me decía la verdad con la voz quebrada. Pensé en los tacos con mis muchachos, en los gabinetes cerrando parejo, en la encimera lamiendo la luz de la tarde. Y entendí que la venganza que me había prometido no era una bomba, era una casa en silencio que nadie me podía quitar. Mi billetera para mi familia, mi casa para mi paz, mi vida para mí. Lo demás, al contenedor, como la carta. Y antes de que se hiciera de noche, salí al porche, le eché agua al pasto que empezaba a sobrevivir al sol, y sonreí con la tranquilidad sucia y honesta de quien ya no le debe nada a nadie. Actualización final. El tiempo pasó como pasa cuando uno se dedica a trabajar y a construir sin mirar atrás, rápido y lento a la vez, con días que parecen interminables y años que se te escapan de las manos sin darte cuenta. Ya no era el chavo que cargaba tablas a ciegas, ni el muchacho que dormía en un colchón tirado en un estudio diminuto, ya estaba en otra etapa, con una casa que poco a poco fui puliendo, con un negocio que se sostenía solo. Con clientes que confiaban en mí y que me recomendaban sin que yo tuviera que estar rogando. Tenía 25 años y una sensación de estabilidad que no conocía, esa tranquilidad rara que se siente cuando sabes que si mañana se rompe algo en tu vida, tienes con qué repararlo sin depender de nadie. Mi rutina estaba llena de trabajo, de cuentas claras, de proyectos que me mantenían ocupado, pero también de una calma interior que antes me parecía imposible. Había aprendido a diferenciar el cansancio bueno, ese que te deja el cuerpo molido después de un día productivo, del cansancio malo, el que te devora por dentro cuando estás alimentando las mentiras de otros. Con esa base sólida me di permiso de abrir un espacio que durante mucho tiempo había cerrado, el de compartir mi vida. Conocí a alguien en un encargo, una clienta que había pedido una remodelación en su cocina y que terminó convirtiéndose en algo mucho más que un nombre en una libreta de trabajo. Al principio fueron pláticas casuales sobre materiales, sobre colores, sobre cómo acomodar el espacio para que la cocina no se sintiera ahogada. Después, con la confianza que da la repetición, se volvieron conversaciones más largas, de esas que se extienden cuando el café se enfría y ya no importa. Descubrí en ella una paciencia que yo necesitaba y una forma de mirar que me hacía sentir que no tenía que estar a la defensiva. Con el tiempo empezamos a vernos fuera del trabajo, a caminar por barrios donde las luces no daban miedo, a reírnos de cosas pequeñas, a hablar de planes que no dependían de nadie más. No fue una decisión rápida ni un salto impulsivo, fue un proceso lento, como se curan las maderas, como se seca una pintura bien hecha. Un día me di cuenta de que tenía una pareja, y lo acepté con la misma seriedad con la que acepto un contrato de obra, con la idea clara de que si se hace bien. Ese compromiso me llevó a pensar más allá de mí mismo. Empezamos a planear un futuro juntos, no como esas fantasías vacías que alguna vez escuché en la boca de mis papás, sino con pasos concretos, ahorrar para viajes modestos, organizar cuentas. Hablar de hijos no como una obligación sino como una posibilidad lejana y pensada. Cada conversación era un recordatorio de que la familia no se define por quienes comparten tu sangre, sino por quienes comparten tu vida con respeto, con esfuerzo y con honestidad. Y cada vez que escuchaba a alguien hablar de lo que significa ser familia, me hervía un poco la sangre porque sabía de primera mano que la palabra se puede manosear hasta quedar hueca. Yo ya no la usaba a la ligera, para mí, familia eran los que estaban dispuestos a cargar contigo sin robarte el aire. En medio de esa construcción personal, un primo me buscó con la noticia que terminó de cerrar el círculo. Me dijo que mis papás habían perdido la casa, que el banco la había embargado después de meses de advertencias ignoradas. Que ahora vivían en un departamento pequeño y feo en un barrio que yo conocía por ser barato y peligroso. Lo dijo con un tono extraño,
como esperando que me quebrara o que me mostrara compasión. Me quedé callado un rato, sintiendo una mezcla rara. No fue alegría, porque ver caer a quienes te criaron nunca es motivo de fiesta, pero tampoco fue tristeza, porque ellos mismos habían cavado ese hoyo con cada mentira. Con cada trago pagado con dinero ajeno, con cada viaje disfrazado de sacrificio. Fue más bien una confirmación, un eco de lo que ya sabía, que la vida, tarde o temprano, te cobra con intereses las cuentas que te niegas a ver. No los busqué, no pregunté más. No me interesaba saber cómo acomodaban su nueva vida, ni qué excusas habían inventado para justificarse, ni a quién más estaban exprimiendo para sobrevivir. Ya no formaban parte de mi historia, al menos no de la que estaba escribiendo en ese momento. Yo ya no cargaba con la culpa de no ayudarlos, porque entendí que ayudar a quien solo sabe destruir no es nobleza, es suicidio lento. Mi ayuda estaba reservada para quienes de verdad la merecían, mis amigos que me habían tendido la mano cuando no tenía nada, mi pareja que caminaba conmigo sin pedir atajos. Mis clientes que confiaban en que les iba a dejar su casa mejor de lo que estaba. Ellos eran mi familia, y a ellos sí les daba sin miedo. A veces, en noches tranquilas, cuando me quedaba solo en el patio con una cerveza después de un día pesado. Pensaba en ese chamaco de 18 años que entregó sus primeros cheques creyendo que estaba sembrando futuro en tierra fértil. Lo veía sentado en la mesa del comedor de la vieja casa, tragándose el discurso de que la familia era lo primero, convencido de que esa inversión iba a regresar multiplicada. Y me daban ganas de abrazarlo, de decirle que no se culpara por confiar, que no era pendejo por creer, que lo pendejo era que quienes debían cuidarlo eligieran usarlo. Pero también pensaba en lo mucho que ese dolor me había empujado a trabajar el doble, a cuidar cada dólar, a no repetir el mismo patrón de manipulación. Esa traición me forjó más duro que cualquier clase o que cualquier jefe gritón en la obra. La venganza que alguna vez imaginé como un ajuste de cuentas, como un grito en la cara o un escándalo en medio de la calle, terminó siendo algo más silencioso y más poderoso, vivir bien sin ellos. Construir un presente donde no caben, levantar una casa con mis propias manos y abrir la puerta solo a quien de verdad la merece. Mis papás quedaron fuera de ese mundo, y aunque a veces me llega un eco de su existencia en la voz de algún familiar, ese eco ya no me mueve nada. Es como oír un ruido lejano en la calle, sabes que está ahí, pero no cambia tu vida. Hoy, con mi negocio funcionando, con una casa que respira conmigo, con una pareja con la que camino sin miedo, puedo decir sin temblar que mi billetera solo es para mi familia, y mi familia no son ellos. Ellos son la basura que tuve que sacar para que la casa no apestara. No me alegra que estén mal, pero tampoco me duele. No deseo su desgracia, pero tampoco voy a salvarlos. Porque entendí que la verdadera venganza no es verlos arruinados, sino no dejar que su ruina me arrastre. Y en cada gabinete que instalo, en cada azulejo que pongo derecho, en cada risa que comparto con quienes sí me quieren bien, confirmo que mi vida ya no les pertenece, que por fin es mía. Y que jamás volveré a dejarla en manos de quienes la trataron como si fuera dinero para un viaje más.